Entonces, yo creo que el Papa Francisco viene a mostrar la misericordia de Dios, la piedad de Dios, ¿no? Me gustaría presentarlo así, ¿no? Como que el eje vertical del pontificado del Papa Francisco es la misericordia. Y en ese sentido, yo creo que en su afán de mostrar la misericordia de Dios, lo que intenta hacer Francisco es ampliar las puertas de la iglesia, ensanchar el horizonte de la iglesia para que aquellos que se sentían fuera de la iglesia puedan sentirse cobijados por la iglesia, ¿no? Algo así yo pienso que razona el Papa, ¿no? Sí. Es decir, no es negar la ortodoxia, sino ampliar los márgenes de los costados, digamos, de la iglesia, para que aquellos que se sentían fuera de la Iglesia Católica, incluso aquellos que se sentían odiados, discriminados o combatidos por la Iglesia Católica, sientan el amor de Dios también, sean partícipes del amor de Dios. Buenas noches, estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Palabras y Verdades. Este es el segmento de Filosofía y Metapolítica que amablemente Raúl Belmont nos permite realizar ya, no sé hace cuánto, 3, 4 años que ya estamos acá y bueno, ya somos parte de la familia de Canal 7 y ustedes son parte de nosotros porque siempre están con nosotros, nos escuchan. Y bueno, y hace mucho que no está el equipo ahí casi completo junto, así que bueno, para mí es un placer como siempre saludar a Dana Corsini que siempre nos acompaña, así que Dana, bienvenida. Muy buenas tardes a nuestra audiencia, muy buenas tardes a todos los que los jueves están esperando para que, más que nada para que Jonathan hable. No. Así que bueno, hoy... Muy agradable compañía, ¿no? Con los dos que me invitaron en un principio, ¿no? Como invitada, ¿no? Nosotros somos invitados tuyos. Provida, ¿no? Nosotros somos invitados tuyos, ya lo sabes. Guillermo Ramadán, el filósofo Guillermo Ramadán. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. La verdad que muy contento también de volver a encontrarnos. ¿Viste? Siempre las vicisitudes de la vida nos venía separando en el programa y hoy estar todos juntos es muy agradable y espero que la gente también se prenda porque vamos a hablar de temas bastante polémicos y siempre que puedan tener una perspectiva, puedan llamar por teléfono, como no, que puedan comunicarse con la producción para que puedan dejar sus comentarios, que nos interesa mucho que puedan participar. Bueno, efectivamente es un tema polémico. Yo diría que, ¿viste cuando llueve? Que quedan las baldosas ahí flojas, que vos no sabés cuál te va a traicionar, cuál vas a pisar y te va a enchastrar. Bueno, este es de estos temas de baldosas flojas. Es decir, hay que tocarlo con mucho tino, con mucho cuidado, porque puede ser que nos resbalemos. Vamos a tocar el tema de el Papa Francisco y sus opiniones y sus posturas con respecto a la homosexualidad. Y voy a comenzar con Dana, porque Dana es católica y seguramente que algo al tanto está, pero más que nada te quiero preguntar, Dana, una cuestión más personal, mucho más subjetiva y personal tuya, más que una cuestión así, una postura académica. ¿Qué sentís con respecto al Papa Francisco? ¿Es un Papa que asumió la Agenda 2030? ¿Es un Papa que de alguna manera histeriquea o juega o coquetea con el progresismo, con el lobby LGTB? ¿Cómo lo sentís vos como católica, como parte de la Grey Católica al Papa Francisco? Bueno, primero que nada, a mí no me gusta hablar mal del Papa Francisco, ¿no? Porque bueno, es una autoridad y la máxima autoridad acá en la tierra de nuestra religión, así que mal de él no me gusta hablar. Como persona, por ahí sí, a sus dichos, sí, observarlos y decir qué es lo que estoy en desacuerdo y qué es lo que estoy en acuerdo, ¿no? Si bien hay muchas cosas que se dicen y que él no las dice, pero hay otras cosas que son evidentes y que las dice abiertamente, ¿no? Con respecto al bichito, ¿qué postura tuvo el Papa con respecto al bichito? Y bueno, hay muchos que están dormidos, ¿no? Hay muchos, por ahí cuesta creer que una persona con muchísimo estudio, conocimientos, por ahí caiga, ¿no? En estas mentiras. Entonces uno ya empieza a dudar si es realmente
está alineado o no está alineado a la Agenda 2030, ¿no? Pero vos qué decís, parecería que sí. Parecería que sí, porque primero que nada yo creo que él aceptó, ¿no? Dios nos hizo libre y él aceptó, no es que fue elegido y no, él en plena impuesto. pandemia salió a hablar de eso a favor, ¿no? Sí, de otras cosas también, ¿no? Y hay cosas que calla y cuando uno calla por ejemplo, no la las cuestión dice, del aborto en la Argentina, ¿a vos te hubiese gustado que participe más activamente? Por supuesto. Creo que ahí está, ¿no? Ahí es donde debería estar y más en su país, en su patria, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas también que se exageran, ¿no? Que dicen, pero bueno, obviamente uno como católico duele, ¿no? Que agredan a la máxima autoridad, ¿no? Injustamente. Pero bueno, no sé si vamos a pasar el video para que la gente sepa de qué estamos hablando. Vamos preparando ahí el video del Papa. Pero vamos con Guillermo Ramadán. Hermano, bueno, vos que tenés una formación teológica y te gusta meterte en esos temas, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo lo pensás al Papa? ¿Qué postura tenés al respecto? Bueno, Francisco tiene, yo diría que para comparar a Ratzinger con Francisco, ¿no? Ratzinger era un papa, yo te podría decir, un poco menos pastoral y un papa un poco más dedicado a la doctrina, ¿no? Más teológico, sí, más fuerte en ese sentido. Ratzinger, sí. O sea, Benedicto XVI, como papa, se dedica a eso. Ahora, muy bien, Francisco es un papa que cuida mucho menos la doctrina y la teología. ¿En qué sentido digo que lo cuida menos? Porque obviamente que todos los papas tienen la obligación de cuidar la doctrina católica, ¿no? No estoy diciendo que sea alguien que está en contra de la doctrina, sino que no se preocupa tanto en sus dichos, sobre todo en los dichos populares, en las entrevistas, en estas cosas. No se preocupa tanto por la ortodoxia cuando habla. Más bien se preocupa por lo pastoral. O sea, él se preocupa mucho por la gente, por por la unidad, tiene otro tipo de visión. Entonces, en ese sentido, es lo que yo siempre digo, o sea, más allá de que el Papa pueda decir o no algunas cuestiones que son bastante polémicas, incluso que uno piense que tenga algunos errores dentro de la teología, sí, podríamos decir que todo lo hace en ese sentido, en un aspecto bastante pastoral, donde él ha ponido mucho énfasis en esto, ¿no? Intentar la unión y la unidad de la iglesia, y no solamente de la iglesia católica, sino en diálogo con otras iglesias. Claro. Entonces, y eso es muy difícil de hacer. Y yo espero que el Papa siga teniendo estos errores, si es que ha tenido algún error, ¿no? Porque también se puede discutir un montón de cosas, o estos dichos polémicos, si se quiere mejor, porque evidentemente él está en esa actitud. Es eso lo que tiene. Ahora, yo creo que él no va a mostrar nunca todas sus cartas, porque tiene que manejar una iglesia que es hiper compleja, sobre todo en este mundo, y para dentro del Vaticano, también tiene que lidiar con todo el mundo. Entonces, si hay algo que él sabe muy bien, como buen peronista, es que no siempre mostrar todas las cartas vienen bien. Tiene cintura. Tiene cintura política, y en ese sentido es algo que muchos que les gusta la ortodoxia lo critican duramente, y muchas veces con razón, incluso a uno mismo muchas veces le molesta algunas cuestiones, porque piden más firmeza en algunos casos o más presencia, ¿sí? Pero de todas maneras creo que el Papa tiene una línea muy marcada, yo diría más pastoral. Y en ese sentido, bueno, se tiene que involucrar con el mundo, y ahí hay barro, sí, totalmente. Yo diría así como teológicamente, que cada papa escoge un atributo de Dios para mostrar en su pontificado, ¿no? Yo creo que el eje vertical del pontificado de Juan Pablo II fue la santidad, ¿no? Es un papa de la santidad. De hecho, creo que fue el papa que más ha beatificado a santos, ¿no? En la historia, eso se dice, ¿no? Que se ha contado.
muchísimos han llegado a los altares a merced del pontificado del Papa Juan Pablo II. Ujú. Que creo que Juan Pablo II tiene lo pastoral de Francisco y la ortodoxia de Ratzinger, es decir, es más completo, si se quiere, ¿no? Si se quiere, sí. Es odioso comparar, pero si se quiere, el Papa Juan Pablo II es un papa muy completo, muy Ujú. carismático. Es el papa más pastoral. querido. También. Y es el que más huellas ha dejado en la iglesia, ¿no? O sea, el papa postconciliar más querido, el más reconocido. Llegó a ser santo, ¿no? Hoy es un santo de la iglesia. El Papa Ratzinger, creo yo, que muestra la verdad de Dios, ¿no? O sea, Juan Pablo II muestra la santidad, Ratzinger muy centrado en la verdad de Dios, el Papa en contra del relativismo, en contra de la posmodernidad, y el Papa Francisco en contra de la violencia, del odio y de la discriminación, ¿no? Que también es pecado. Ujú. Entonces, yo creo que el Papa Francisco viene a mostrar la misericordia de Dios, la piedad de Dios, ¿no? Me gustaría presentarlo así, ¿no? Como que el eje vertical del pontificado del Papa Francisco es la misericordia. Y en ese sentido, yo creo que en su afán de mostrar la misericordia de Dios, lo que intenta hacer Francisco es ampliar las puertas de la iglesia, ensanchar el horizonte de la iglesia, para que aquellos que se sentían fuera de la iglesia puedan sentirse cobijados por la iglesia, ¿no? Algo así yo pienso que razona el Papa, ¿no? Sí. Es decir, no es negar la ortodoxia, sino ampliar los márgenes de los costados, digamos, de la iglesia, para que aquellos que se sentían fuera de la iglesia católica, incluso aquellos que se sentían odiados, discriminados o combatidos por la iglesia católica, sientan el amor de Dios también, sean partícipes del amor de Dios. Yo no soy teólogo católico, estoy muy lejos de serlo, pero les pregunto a ustedes que son católicos si consideran que ese giro hacia la amplitud, Ujú. que a veces puede ser peligroso porque uno no sabe hasta dónde, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. A veces al coquetear tanto con los márgenes, nunca escuché al Papa Francisco salir de la ortodoxia. Lo que yo creo que hace el Papa políticamente, como decís vos, es estirarla a la ortodoxia todo lo más que se pueda. Pues, qué sé yo, así lo pienso yo al Papa, pero bueno, Claro. no sé, desde afuera Bueno, yo soy vos decías protestante. algo interesante, es más o menos lo que yo decía, ¿no? En esa búsqueda de la misericordia para con todos y tratar de aglutinar y de traer y de reabrir las puertas de la iglesia para todo el mundo, yo pienso que él debe tener muy presente el buen pastor, ¿no? O sea, y Cristo, en esa imagen, ¿no? De Cristo, de aquellos primeros siglos, donde Cristo cargaba una oveja. O sea, ese buen pastor, que es lo que busca Francisco, yo creo que Francisco no lo busca en tanto católico, digamos. Y por ahí hay algo que decía Castellani, que decía, siempre hay que salir a buscar al que está fuera de la iglesia, pues, sin descuidar lo que está dentro de la iglesia. Entonces, básicamente, ese es el dilema al cual se enfrenta una persona humana que, si bien ocupa el cargo más importante dentro de la iglesia católica, sigue siendo una persona humana y pecadora. Así es. Bueno, ¿qué es la misericordia, no? Porque hablamos y repetimos varias veces qué es la misericordia, ¿no? Así como se habla de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, la misericordia es algo más profundo, más allá. Es ponerse, sentir lo que siente el otro y perdonarlo de corazón. Esa es la misericordia. Y lo importante de esto, porque como hablaba recién, no es abarcar y que realmente al pecador o a la persona que está alejada de la iglesia podamos convertirla. Y para poder convertirla no es tacharla y alejarnos, no, todo lo contrario, es acercarnos para buscar su conversión y que tenga una vida en gracia. Muy bien. Y de hecho la palabra misericordia viene de cardos, corazón, sentir, míseros, sentir la miseria del otro. Conmiserarse es tratar de padecer el sufrimiento del otro, ¿no? Vamos a pasar el video de lo que dijo el Papa Francisco, porque bueno, si no, como que estamos hablando muy en el aire de que, pero ¿por qué suscita este tema? Porque el Papa Francisco dijo que la homosexualidad es pecado, pero no es delito. Entonces, bueno,
queremos hablar de eso y bueno, ya hicimos el preámbulo y la introducción. Al grano, vamos con el Papa. El Papa Francisco ha condenado la legislación injusta que penaliza las relaciones homosexuales en todo el mundo y defendió que la homosexualidad no es un delito. En una entrevista con Associated Press, el pontífice dijo que quería que la Iglesia trabajara para acabar con esas leyes. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Francisco reconoció que los obispos católicos de algunas partes del mundo apoyan leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGBT, aunque atribuyó esas actitudes a los antecedentes culturales. Según el Papa, los obispos necesitan someterse a un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos y, sobre todo, instó a la ternura. Bueno, muy bien, ¿no? Lo dice. Todos somos hijos y en varios programas nosotros dijimos, nosotros repudiamos todo este lobby LGBT que se hace. Sí estamos en contra del pecado, pero no del pecador. Como cristianos no podemos estar en contra del pecador, sino del pecado. Tenemos que aborrecer el pecado. Uh-huh. Y la misma homosexualidad, ¿no? Ya por hecho ya te dice, pero no está en los mandamientos, porque es pecado, ¿no? Primero que nada, Dios creó hombre y mujer, ¿no? Para que nosotros podamos reproducirnos, ¿no? Pero también, si lo vemos de otra manera, vos disfrazarte de algo que no sos es una mentira. Yo siempre digo, hablas del transexual. El transexual, el que se cambia de género, esa persona, digamos, se está mintiendo primero a ella misma, a esa persona, y está mintiendo también a los demás. Nosotros eso no lo podemos aceptar, pero sí tenemos que buscar, como recién dijimos, la conversión. Y bueno, y no es ir atacando. Acá se decía que no es delito. Delito que es transgredir una normativa, una ley positiva. Y el pecado es transgredir la ley divina, que es superior a todas. Y que no siempre coinciden. No siempre coinciden, todo lo contrario, digamos. Hoy hay una imposición de todo este movimiento ideológico, ¿no? Globalista, en donde lo que está buscando es esto, ¿no? Querer que nosotros no seamos personas dignas, buenas, y que busquemos una vida eterna, ¿no? Es guiarnos para otro lado. Pero, y justamente todas las leyes que se imponen hoy en día, el transhumanismo, no soy lo que la naturaleza, digamos, me creó, como me creó la naturaleza, sino voy a transformar, el hecho de las vacunas, no sabemos qué es lo que tiene, bueno, el bicho. No lo tenía que haber dicho, pero el bicho. El bicho. Pero yo creo que todo esto va para que nosotros no cumplamos con la ley divina, buscarnos, guiarnos para el mal y no para el bien, no buscar un mal camino. Y se lo naturaliza tanto y cada vez más. Incluso yo siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, acá tenemos un ministro de Educación, ¿sí?, que nos puso una resolución ministerial de cambio de género de los chicos sin consentimiento de los padres, resolución 635, y no lo sacaron a la luz porque sabe que la población salteña lo va a repudiar. Así que es importante que como padres estemos atentos a esto, ¿no? Y justamente todas estas leyes globales que van imponiendo en todos los países, y como obviamente la educación está a cargo de la provincia, se legisla en la provincia. No así como la ley del aborto, ¿no? Porque la ley del aborto transgrede una ley, la Constitución Nacional, que es la ley madre en la Argentina. Entonces, bueno, fueron por ahí. Y muchos padres no lo saben, y es importante, ¿no?, que sepamos y que estemos controlando qué es lo que le están enseñando a sus hijos. Muchos habrán tomado este dicho del Papa como, no, él está a favor de la homosexualidad, y no, él no está a favor, todo lo contrario, dice que es un pecado.
que dice que no es un delito, es verdad, no es un delito. Sí, Como pero- también hoy, por ejemplo, no es un delito el aborto. ¿Sí? No, Hoy no, en pero Argentina... hay que contextualizar la pregunta, porque la pregunta venía cuando le estaban preguntando por que había leyes donde se matan a los homosexuales. Él hace también, sobre todo en Medio Oriente, ¿viste? O sea, venía por ese lado la pregunta sobre temas de legislación, y él dice, bueno, claramente hay que diferenciarlo y no podemos permitir que haya por lo menos 10 países donde haya pena de muerte para un homosexual. Que se lo criminalice de esa manera. Claro, o sea, pero no solamente se lo criminaliza, porque él dice hay como no sé cuántos países, él da como un número de muchísimos países donde está criminalizada la homosexualidad, y hay ciertos países donde no solamente está criminalizada, sino que Pero tiene también pena de muerte. Pero también Y ahí la va. está direccionando, ¿no? La pregunta de la periodista direccionando como decir es algo común o eso es malo. Y en estos países no solamente la homosexualidad, digamos, tenemos muchísimas penas de muerte que no es por la homosexualidad, digamos, Sí, sí, son otras cosas. Entonces me parece que la está direccionando por ese lado para decir, bueno, a ver, el Papa Francisco está de acuerdo con la homosexualidad, porque muchos no lo van a interpretar así, todo lo contrario. Bueno, ya lo están esperando. Siempre que le hacen preguntas así, saben que este papa es de responder y que, bueno, como que ya lo están esperando. Sí, siempre, pero ¿no? vos fíjate, por ejemplo, los alemanes, ¿viste? Este sínodo Sí, no, alemán, el obispo, sí. donde se plantea la bendición de uniones homosexuales, Francisco no dio nunca la veña y está totalmente en contra. Entonces, es como para ir matizando, ¿no? Todo lo que va diciendo el Papa, porque siempre las palabras se las toman y se las llevan para un lugar. Se cuenta la media, ¿verdad? Se la descontextualiza. Totalmente. De todas maneras, en este caso creo que Francisco no quedó ni bien ni con Dios ni con el diablo, digamos, en ese sentido, porque de los dos bandos tuvo críticas. Porque, bueno, decir que la homosexualidad es un pecado, al homosexual no le gusta. ¿Entendés? No, tampoco es que le agrada, digamos, los dichos del Papa. Entonces, es difícil, ¿no? Yo, pensando en esto de delitos y pecados, ¿no? Tenía una sensación, me vinieron a la cabeza, bueno, el resonante juicio acá en Argentina que se dio esto de los rugbyers, donde el caso de Baez Sosa, ¿no? Donde el chico muere y donde la sociedad pedía a gritos ver arrepentimiento, y cuando no lo ve, ¿sí? No lo ve, pide condena de delito. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que pedía la sociedad? Y uno pedía el arrepentimiento porque él, ¿de qué? ¿De qué te puede arrepentir vos? Del pecado. Justamente ellos pedían el arrepentimiento del pecado. ¿Por qué? Porque intrínsecamente nosotros sabemos que los pecados se perdonan, porque Dios perdona todo pecado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el perdón de los pecados, hay una diferencia entre el delito y el pecado, podríamos hablarlo así teológicamente. Ujú. Los pecados se perdonan, los delitos tienen penas que se deben cumplir. ¿Sí? Está bien lo que Entonces, decís. hay una diferencia importante ahí. Y yo creo que el caso Baez Sosa es como un paradigma de eso, donde la sociedad les pedía a los chicos que se arrepientan de lo que hicieron, que se den cuenta y que se arrepientan, donde nunca vieron esa reacción de ellos, de un arrepentimiento genuino, entonces pidieron que la pena sea la más dura. ¿Sí? O sea, suplieron la falta de arrepentimiento con el delito, ¿sí? O sea, con la pena del delito que era merecida, ¿sí? Sin duda. Entonces, pero bueno, son dos modos, digamos, de ver la misma situación y realmente de poder comparar, ¿no? Lo que es un pecado de un delito, que si bien no se identifican, van de la mano muchas veces, ¿no? O sea, Ojo que también, ¿no? Con este caso también se ha visto mucho de la madre de querer la perpetua para todos, sin importar, y como cristianos tenemos que ver que nosotros vamos a ser juzgados con la misma vara con la que juzgamos Claro. hoy. Y es importante aprender la misericordia de Dios, aprender cómo Él actúa con todos, y pedir con el rosario en la mano la cadena perpetua para todos me parece un poco incongruente, ¿no? Porque realmente nosotros debemos perdonar
y más, por más que no esté arrepentido, ¿no? Perdonarlo, porque eso también nos hace a nosotros dependientes del perdón de otro. Entonces es importante el perdón, perdonar al hermano, porque nos alivia a nosotros primero que nada. Y después, Ya lo y, podemos tocar este tema. y después con respecto a la condena para todos, es importante que veamos, ¿no? Nos pongamos también en el lugar de los padres de estos chicos que actuaron muy mal. Puede ser nuestros hijos que estén ahí también, ¿no? Y que nosotros también pidamos que se los perdone, ¿no? Porque detrás de la tele todo lo condena para todos los rugby, y también poniendo el rugby como un deporte muy malo. Para mí, digamos, hubieron muchas cosas dentro de este juicio que quisieron. Sí, se los usa como chivos expiatorios, ¿no? Se carga en ellos todo el pecado de la humanidad y se los sacrifica, ¿no? Para expiación de nuestros pecados. Sí, Eso significa. y pedían condena para todos, siendo que en otros, en algunos casos, no tuvieron tanta participación. Igual repudio cualquier No, tipo por de supuesto. participación. No estamos hablando de exonerarlos tampoco, ¿no? Ni de liberarlos, claro. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más palabras y verdades.